Bueno, cuando uno prueba un instrumento bueno, bien afinado, con buenos parches, y le saca el mejor sonido a ese instrumento, es difícil volver atrás, porque el oído se va acostumbrando a esa calidad y ya uno quiere volver siempre a esa calidad. A mí lo que me gusta buscar en los toms de la batería más precisamente es que haya un intervalo que sea coherente con las medidas que estamos usando, con el tipo de música que estamos tocando, porque hay determinados estilos musicales que usan una afinación más alta, otros que usan una afinación más baja, e incluso también a mí me gusta que sea coherente con las tonalidades de las canciones que estamos tocando. Si por ejemplo tengo un tom de 16 pulgadas y otro de 12 o de 13, a mí me gusta que haya una distancia de una cuarta justa entre los dos toms, pero que a la vez esa relación melódica, armónica que hay entre los toms se condiga con la tonalidad de la canción. Mi recomendación es siempre aprender las canciones como son, pero eso no quiere decir que vos dejes de tener tu esencia como músico. Hola, ¿qué tal amigos de Más Música? Un placer poder saludarles, su amigo Alejandro. Y hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado especial. Él es de la Argentina, de la República Argentina. Agustín Bielman, baterista, famoso baterista, pues que quizás no necesita tanta presentación, pero igual vamos a conocerlo. Él es de Argentina, radicado en Dallas, músico que ha tocado, bueno, usted conoce parte de los ministerios que trabajan con que él trabaja. Está, por ejemplo, Cristín Di Clario, los chicos de Monte Santo. Y en estos días tuve la oportunidad de ver un video que estaba haciendo de esto de la afinación, de las baterías. Y dije, oye, tenemos que conversar con él para que él a los chicos y a las personas de Más Música nos vaya dando todos esos tips y esos detalles importantes. La batería es un instrumento de percusión y a veces pensamos que por ser percusión no es necesariamente un instrumento, pero sí requiere de un tratamiento, requiere de afinación, de colocarle buenos parches y todo aquello. Y yo quiero aprovechar para conversar un poco con Agustín acerca de eso, de la importancia de la afinación de la batería. ¿Qué podemos conocer acerca de eso? ¿Es importante, sí o no, la afinación de la batería, Agustín? Sí, súper importante. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Un saludo a todos los que están viendo. Cuando uno va a un restaurante y come una comida que está buenísima y de repente empieza a ser tu plato favorito, es muy difícil olvidarse cómo esa comida sabe, ¿no? O el gusto, porque siempre querés volver. Bueno, cuando uno prueba un instrumento bueno, bien afinado, con buenos parches, y le saca el mejor sonido a ese instrumento, es difícil volver atrás, porque el oído se va acostumbrando a esa calidad y ya uno quiere volver siempre a esa calidad. Entonces eso es lo que pasa cuando aprendemos a afinar la batería, ¿no? Utilizar los parches correctos para el estilo de música el cual estamos interpretando, en los lugares correctos también. Entonces uno se acostumbra a eso y después es difícil volver atrás, ¿no? Ok, quiero hacer la analogía o la comparación de la comida que hiciste. Es decir, cuando uno suena sabroso, por decirlo así, Sí. utilizando la analogía, eso tiene ingredientes de calidad, es decir, Sí, parches de calidad, afinación correcta, sí, etcétera, etcétera. De hecho, tienes un curso de afinación de batería, sí. ¿verdad? Aquí podemos dejar el link, nos da permiso para dejar el Muchas link gracias. del curso para que usted pueda también aprender de primera mano ya todo el detalle técnico. Aquí solamente fue por encima. Pero entonces, la afinación de la batería. Habíamos visto que es algo musical. ¿Existe algún tipo de afinador o una nota musical que uno puede decir, oye, el parche 12 lo afino en esta nota o en aquella? Sin entrar en tanto detalle que la gente vaya a ver, pues, tú Claro. sabes. Bueno, yo estudié música en el conservatorio, a pesar de que mi instrumento es la batería y mi clase principal era la percusión en el conservatorio, tenía clases de teoría musical, ¿no? Y en teoría musical nos enseñaban acerca de los intervalos. Los intervalos es la distancia que hay entre una nota y otra nota. Entonces, a mí lo que me gusta buscar en los toms de la batería más precisamente es que haya un intervalo que sea coherente con las medidas que estamos usando, que sea coherente con el tipo de música que estamos tocando, porque hay determinados estilos musicales que usan una afinación más alta, otros que usan una afinación más baja, e incluso también a mí me gusta, por ejemplo, que sea coherente con las tonalidades de las canciones que estamos
tocando, ¿no? Por ejemplo, hace una semana tuvimos una grabación con Montesanto en República Dominicana y yo busqué afinar los toms. Si por ejemplo tengo un tom de 16 pulgadas y otro de 12 o de 13, a mí me gusta que haya una distancia de una cuarta justa entre los dos toms, pero que a la vez esa relación melódica, armónica que hay entre los toms se condiga con la tonalidad de la canción. Entonces yo estaba escuchando por un lado las canciones que íbamos a grabar y por otro lado asegurándome que suene armónico con el intervalo que yo había conseguido entre estos dos toms, ¿no? Hay bateristas que se ponen más detallistas y de repente, sobre todo en estudio, quieren afinar, por ejemplo, el floor tom o el floor más grave en la nota exacta o en lo que se dice la tónica de la tonalidad en la cual se está tocando la canción. Y si la canción está en do mayor, quieren afinar ese tom en do, ¿no? Y que sea la nota do. Y el otro tom, si tienen un tom de 12, que sea un fa, ¿no? O si lo quieren un poquito más bajo, que sea la tercera menor, que sería mi, ¿no? Entonces, se pueden hacer muchísimas cosas, lograr muchísimas cosas con la afinación. Lo importante es que suene bien, ¿no? Que haya una relación armónica, que suene bien para el contexto en el cual uno está tocando. Interesante. Mira, yo sé que mucha gente está diciendo, ¿de qué me están hablando? Dios mío. Pero es importante, es decir, que sí hay una ciencia detrás de la afinación. Entonces, ya saben, por ahí van a ir conociendo un poquito más de la afinación. Pero bueno, una vez que la batería esté afinada con el si, el mi, el la, el do, todas las notas musicales, las cuartas justas y todo aquello, es bueno, mi instrumento suena bien. Suena sabroso, me quedo con la analogía de la comida. Pero entonces nos toca microfonear una batería. ¿Qué tan importante son los micrófonos para la hora de tocar una batería? Porque puede que yo afine y tenga una excelente batería. Tenga una batería de $2,000, $3,000, $4,000, pero tengo un micrófono de $20 en el bombo y qué problema se forma, ¿verdad? ¿Qué tan importantes son los micrófonos? O sea, porque sí, tengo que invertir en buenos parches, en buena afinación, pero también me imagino que debe ser importante. Claro, sí, totalmente. A mí me gusta ver videos en YouTube, se le llaman los shoutouts, ¿no? Que de repente ponen un tom, un redoblante y van cambiando el micrófono y ahí uno se da cuenta la diferencia que hay entre un micrófono y otro. Muchas veces esa diferencia tiene que ver con la calidad del micrófono. Cuanto más calidad tiene, mejor suena. Generalmente los micrófonos con más calidad son más caros. A veces no, a veces hay algunas opciones baratas que siguen funcionando. Pero lo que es importante entender es que sí hace una diferencia el tipo de micrófono que uno está usando. Entonces, asegurarse que los tipos de micrófono que estemos usando para los toms sean micrófonos para los toms. Que el tipo de micrófono que estemos usando para el bombo, por ejemplo, que es el instrumento más grave, tenga un micrófono de bombo que pueda capturar bien esas frecuencias graves para que el ingeniero ahí haga su trabajo y pueda sacarle el jugo a ese sonido. Lo mismo con los overheads, los micrófonos que capturan el panorama total de la batería, pero también capturan muchos de esos agudos, frecuencias agudas, ¿no? Y bueno, no solamente lo veo en internet, a mí me toca tocar cada semana en un lugar diferente y muchas veces tenemos también diferentes micrófonos, ¿no? Que usamos y realmente ahí se ve una diferencia, ¿no? Hay algunos modelos que nos gustan más, otros que nos gustan menos, pero definitivamente es algo que hay que prestarle atención. No solamente la marca, la calidad, sino también la colocación de los micrófonos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a usar overheads que estén en fase, ¿no? Que tengan una distancia similar, sobre todo con lo que es el redoblante. Si van a poner micrófonos en los toms, que estén por lo menos a 2 dedos de distancia de lo que es el aro del tom. A partir de ahí hay muchos gustos diferentes de ingenieros que dicen, no, a mí me gusta un poquito más lejos, un poquito más cerca del centro. Bueno, eso es relativo. Yo veo unos que llevan hasta cinta métrica y todo aquello. Eso funciona, cada maestro con su librito, ¿verdad? Pero, oye, sí, qué bueno, mira, pero eso es importante lo que decías, es decir, que buena afinación, buen instrumento, definitivamente, que creo que estaría de más decirlo, un buen instrumento,
y buena microfonía y buen tratamiento pues de todo lo que se vaya a hacer. Háblame de los platillos. Yo quiero conversar sobre los platillos porque ese es otro mito que existe de mientras más grandes, mientras más pequeños. Yo veo bateristas en YouTube que tienen 50 platillos, otros que los tocan como el baterista de Michael Jackson que usa los platillos por ahí arriba. Él toca. Entonces, ¿hay así como hablamos de la afinación, hay algún set o unos platillos que uno puede decir, bueno, este es el set básico, es súper necesario, lo demás es adicional? ¿Cómo sería un Claro, set o el set que utilizan Agustín y cuál sería el set ideal, claro. diría yo? Sí, bueno, yo utilizo platillos que son delgados, que de alguna manera no tienen mucha agresividad. Por lo tanto, uno los puede crashear y tocar y en la mezcla siempre se van a sentir presentes, pero no con esa agresividad de un plato quizá más pesado, ¿no? O más brillante. Y tiene que ver con el estilo que toco, ¿no? Con Montesanto hacemos música cristiana contemporánea. Muchos le llaman worship, ¿no? Aunque hay otras canciones que no son con ese estilo o en ese género. Y hay muchos grooves y muchas dinámicas que están puestas sobre los platillos. Y eso no pasa en todos los géneros musicales. Porque, por ejemplo, hay muchos géneros musicales que los grooves están más construidos sobre el bombo, el hi-hat y el redoblante. Y solamente se tocan los platillos para de alguna manera hacer un corte o hacer un tutti con la banda. Entonces si estás tocando un género así como funk, como fusiones y demás, quizás quisieras platillos que tengan más agresividad para que en esos momentos se destaquen, ¿no? En el momento que estás tocando el platillo, o el gospel incluso, que tiene muchas dinámicas en donde vas a los platillos una vez, dos veces, estás haciendo chops y querés marcar ciertos acentos, ¿no? En lo que es la música cristiana hoy en día hay muchas dinámicas donde se crashea demasiado, ¿no? Se crashean los crashes, se crashean los rides. Entonces uno tiene que pensar en qué es lo que va a sonar mejor dependiendo de cómo estás construyendo los grooves. Y en ese caso, por eso hoy en día se han puesto de moda en las iglesias platillos que son platos livianos, que tienen menos agresividad, que se meten ahí en la mezcla y por decirlo de alguna manera no molestan tanto, no producen este problema que se llama el bleeding, que es el sangrado de esas frecuencias altas en los micrófonos. Incluso así todo, a mí me gusta utilizar los platillos un poquito más alto de lo normal, justamente para que la mezcla sea más limpia, ¿no? Para que esas frecuencias agudas no se filtren tanto por los micrófonos de los toms y el redoblante. Claro, y es importante eso porque nos ayuda a limpiar, como dicen, la mezcla, ¿verdad? Mm. Y hablando de limpieza y de tocar y decir el platillo allí arriba, ¿encerrado o no encerrada la batería? Bueno, yo creo que más que encerrarla o no encerrarla es ver la manera de controlarla, ¿no? En esta última grabación que tuvimos con Montesanto se pusieron unos paneles, ¿no? Que son circulares, que son de acrílico y creo que con eso se pudo trabajar bien para controlar esas frecuencias de los platillos, las frecuencias altas y que de alguna manera la captura en general de no solamente la batería, sino de lo que son las voces que estaban muy cerca mío, sea mucho más limpia, ¿no? Entonces yo creo que eso depende del contexto de donde estés tocando. Si es un lugar que es chico, que es un auditorio para 200, 300 personas y estamos tocando este tipo de música que tiene mucho platillo, que tiene mucha energía, mucha dinámica, y yo diría sí, lo mejor sería encerrar la batería, ¿no? Pero si estás en un estadio, ¿no? En una plataforma de 30 metros, tenés al cantante lejos, es diferente, no hay necesidad de encerrar la batería. He visto muchas iglesias con auditorios enormes que encierran la batería por el arte de encerrarla y quizás no está esa necesidad. Claro, Lo que claro. tenemos que pensar es que también el hecho de encerrar la batería en una cabina va a causar unas reflexiones que según la cabina que estés usando no van a ser bonitas para la mezcla, ¿no? Entonces me ha tocado de estar en lugares con baterías muy buenas,
pero de repente con cabinas que no están bien tratadas, que no están bien construidas, y la reflexión de todas esas frecuencias producen un sonido que le baja la calidad a lo que era natural de la batería, ¿no? A lo que era natural de los platillos y lo que el baterista puede hacer. Entonces sí he pasado por esos casos. Claro, y en otra ocasión me imagino que al que hay que encerrar es al baterista para que baje el volumen un poquito, ¿verdad? Sí, sí. Pero O no ponerle le vamos a hacer más hate a los bateristas. una batería electrónica. Una electrónica, importante. Eso también es importante. Ahora hablando de eso, fíjate que hay bateristas, sí hay bateristas. Te había comentado que tenía un amigo hondureño que, y siempre se me quedó, decía, los bateristas, tú sabes, laístas, ¿no? Entonces, existimos, porque puede que me incluya, ¿no? Los bateristas yo lo había escrito por ahí, ¿cómo es? De la vieja escuela. Ah, sí. En estos días yo vi un video de un brasileño donde estaba tocando la misma canción y decía cómo lo tocaban antes y cómo lo tocaría un baterista de hoy en día, de esta versión worksheet de muchos platos. Entonces, lo hizo exagerado Sí, porque era manera de humor, pero hay cierta verdad en eso. sí, O sea, teníamos unos grooves, un movimiento interesante de sí, los hi-hat, de la tarola y se usaban los toms, pero sí. ahora, y no estoy diciendo que sea ni bueno ni malo un estilo, pero ¿qué tanto hemos llegado a distorsionar nuestra real misión de marcar el tiempo y de todo lo demás? Porque a veces yo Sí, veo unos que dura y yo voy y vuelvo y claro. todavía el hombre está dándole. O sea, Sí, ¿qué hemos perdido de esa esencia de la vieja escuela? Y yo sé que la nueva escuela es buena. Entonces, ¿cómo yo como baterista podría hacer un upgrade para participar de la nueva escuela? Y fíjate, te voy a decir esto, algunos de la nueva escuela solo aprendieron a tocar un estilo, pero quizás no pueden tocar jazz, no pueden tocar en tres cuartos, en seis sí, octavos y todo lo demás. O sea, ¿qué es lo que ha pasado y qué tenemos que hacer claro, para poder claro. entremezclar las dos escuelas? Bueno, yo tengo el privilegio de haber ido al conservatorio y haber estudiado estilos musicales contemporáneos, pero que no son tan contemporáneos, ¿no? Como jazz, como shuffle, como ritmos afrocubanos, brasileños y demás. Entonces, yo creo que hay muchos bateristas de la vieja escuela que vienen también de esas escuelas y de esos estilos y crecieron tocando esos estilos y de repente se encuentran ahora con un panorama nuevo, ¿no? Mi opinión es que hay que aprender lo mejor de las dos escuelas. Te voy a decir que es capaz el pro y el contra actualmente de la vieja escuela. El pro de la vieja escuela es que vienen con este concepto de tocar pero con feeling, de tocar con sentimiento, de darle tu propio toque, ¿no? De darle tu propia creatividad. Y creo que eso no hay que perderlo, ¿no? Mi recomendación es siempre aprender las canciones como son, pero eso no quiere decir que vos dejes de tener tu esencia como músico. No, simplemente creo que te hace un músico disciplinado, aprenderte los grooves, los feels. Te enseña muchísimo ese proceso de aprendizaje, pero a la larga no perder tu estilo, no perder tu propio toque, no perder tu propio feeling. Creo que hoy es muy fácil caer en querer copiar a otros, querer tener el sonido que tiene otro, no comprarle el paquete de sonidos a alguien más, y no estoy en contra de eso. Solamente no te olvides de que tenés tu propia esencia y de que el talento que Dios te dio es muy particular, ¿no? Es muy particular y es único. Eso lo veo positivo de la vieja escuela. Lo negativo que veo de la vieja escuela es quizá esta mania de no dejar espacios, ¿no? De no respirar, ¿no? De querer llenar los espacios con feels, con adornos, con lucirse un poquito más. Y de vuelta, no tiene que ver con ser orgulloso o no ser orgulloso, con querer destacarse y brillar o no. Es una maña que realmente hoy en la música de hoy en día uno tiene que aprender a dejar espacios. ¿Y qué significa aprender a dejar espacio? Es tocar simple, ¿no? Tocar lo que te pide la canción, que quizá es más simple
que lo que se tocaba hace muchos años atrás, pero que sea más simple no quiere decir que sea menos complejo, porque hay mucha gente que no puede tocar simple. Que no te puede hacer un feel simple, que no te puede hacer un groove simple, un pum, cats, pum, pum, cats, pum, ca. Y yo creo que ahí hay una debilidad en la vieja escuela, ¿no? De esta maña de querer llenar los espacios. Y en la nueva escuela, algo positivo es esta capacidad musical de poder hacer más con poco, pero también de un crecimiento muy grande en lo que es el sonido de la batería. Que, por ejemplo, yo no escuché hablar a ningún baterista de la vieja escuela acerca de la importancia del tono en la batería. Esto de afinar la batería, de buscar el mejor parche para tal estilo, era muy quizá de estudio, se le llama el drum doctor, que es esta persona que contratan para cierta grabación, y es como un poquito un tabú en la vieja escuela hablar del tono en la batería, la vieja escuela le damos con lo que sea, no es la flecha, es el indio, con esto la sacamos, ¿no? Y creo que lo positivo de la nueva escuela es como, sí importa el parche que estás usando, sí importa si pones un Mungel, dónde lo pones en el redoblante, sí importa qué tipo de alambres usás para el redoblante, sí importa qué tipo de micrófonos, la colocación del micrófono, y eso yo no lo veía muy común en lo que es la vieja escuela, y ahora sí lo veo, sobre todo en gente que está recién empezando en la batería, que están muy interesados en eso. No es algo de, bueno, gente que ya toca hace años la batería. Entonces eso sí lo veo positivo. Lo negativo de lo que veo en la nueva escuela es quizá como están muy fuertes algunos estilos que quizá no son tan, digamos, complejos de aprender, ¿no? Quizás no se toman el tiempo de poder revisar otro tipo de estilos musicales y de otras escuelas musicales, ¿no? Yo creo que está el peligro hoy en día de conformarse, de decir, bueno, yo toco este estilo y me sirve para la iglesia, pero no quiero estudiar más, no me quiero desarrollar más, no quiero experimentar un poquito más por este tipo de música o este tipo de sonido. Y eso es un peligro, ¿no? Porque la realidad es que en los 90, no voy a decir que la música era mejor, era diferente, ¿no? Pero también hay que reconocer que había más diversidad. Había más diversidad de estilos musicales, de escuelas musicales. Había, creo que, una dominancia también de estilos folclóricos, ¿no? Creo que se valoraban un poquito más los estilos folclóricos, más cantantes, más bandas con ese tipo de estilo y demás. Hoy se va globalizando un poquito más todo, ¿no? Se va unificando más todos los criterios y demás, pero no podemos perder eso, ¿no? Yo eso sí lo veo como un peligro en las nuevas escuelas, de cuán interesados estamos en poder experimentar un poquito más, salir un poquito más de la zona de confort, aprender otros estilos musicales y demás. Claro, entonces lo ideal, lo ideal aquí es el mezclar los dos estilos, o sea, como decir, de ambos mundos, de la vieja y de la nueva. Así que, bueno, ya sabemos, los que son de la vieja ya saben, nos optimizamos, nos actualizamos, y los que son de las nuevas, pues agarramos un poquito de aquel aprendizaje que podemos tener. No sé, o sea, yo creo en los dos estilos. Y ¿sabes quiénes para mí? O sea, considero buenos los que han hecho el crossover, o sea, los que han participado de las dos escuelas, excelente, o sea. Y ya estamos llegando al final, pero quiero conversar algo interesante también de algunos ejercicios, aprovechando que tenemos a Agustín, algunos ejercicios básicos que normalmente todo baterista debe hacer. Porque mira, lo que pasa es que los chicos, muchos de los chicos, y sobre todo en las iglesias, han aprendido, yo le llamo como quien dice ¿tú sabes? Cuando cuentan una leyenda urbana, un día aprendimos de esta forma y el que aprendió de esta forma le enseñó al otro y le enseñó al otro y se ha dado de generación en generación, pero a veces se ha dado de forma distorsionada Mm, y quizás nos hace falta un poquito más de educación, en buen sentido, o sea, sí. educación en cuanto a eso, porque muchos músicos, y yo los admiro, muchos músicos definitivamente aprendieron en la iglesia,
aprendieron de forma esporádica, aprendiendo de alguien que le dijo, oye, toca esto así. Te doy un ejemplo. Cuando yo empecé a hacer sonido, por ejemplo, en la iglesia me decían, cuando había un feedback, solo baja todo el volumen y vuelve a subirlo otra vez. Eso fue lo que me enseñaron. Pero entonces imagínate que tú bajes todos los niveles y vuelvas a subir y perdiste toda la Sí, 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 ecualización, toda la ganancia, todo. Y a veces así pasa en los instrumentos. No, a sí. mí me enseñaron a tocar así, en este tono, de esta forma. Y pasa lo mismo con los bateristas. Entonces, tú que ya tienes un poquito más de experiencia, a esos chicos que están hambrientos de aprendizaje, ¿qué le podríamos decir que ellos deben hacer para ir mejorando? Claro. Sí, bueno, la disciplina. La disciplina es importantísimo, ¿no? El pasar tiempo en el instrumento, el poder tener un balance en donde uno puede estudiar cosas técnicas como son lecturas, rudimentos, ejercicios con acentos, solamente centrándose en lo que es el tambor, el snare, eh, y de repente estudiar algunos grooves que nos saquen de la zona de confort, que vengan de otros tipos de estilos musicales, nos ayudan muchísimo a la coordinación, como por ejemplo samba, bossa nova, ¿no? Ritmos brasileños que de repente te sacan un poquito de esa zona de confort. Hay muchos ritmos también afrocubanos que son muy interesantes en ese sentido, pero después tener la otra parte de la práctica, que es la experimentación en la batería, ¿no? Que es el poder tocar la batería. Y yo creo que en general todo se resume en pasar tiempo con el instrumento y hacerlo disciplinadamente. Quizás no puedas hacerlo por 3 4 horas, si lo puedes hacer, fantástico, pero si tenés 15 30 minutos por día y estás sirviendo al Señor con tu instrumento, hacelo porque esa disciplina es lo que te va a llevar a un crecimiento, ¿no? Un crecimiento constante. Entonces el mejor consejo que le puedo dar a la gente que está viendo este video es que pongan su talento en las manos del Señor, ¿sí? Busquen agradarle a Él y sumen disciplina en este proceso, ¿no? Que cada día vos te sientes en ese instrumento a practicar cosas técnicas, pero también de repente a practicar las canciones que tenés para el fin de semana, crear feels, crear grooves, ¿no? Y vas a ver como en poco tiempo vas a notar un crecimiento por esa disciplina y ese corazón de querer darle al Señor lo mejor. Claro, y es importante todos estos consejos que obtuvimos hoy con Agustín. Agustín, un placer de verdad haber compartido este tiempo contigo y abrir el espacio para mi gente. Bueno, nosotros somos Más Música Panamá, estamos en Panamá, pero estamos en todas partes. Ya hoy, tú sabes, con esto de las redes, pues estamos en todas partes Sí. del mundo y definitivamente quiero saludar a todos también los amigos que pues estuvieron presentes en este video compartiendo con nosotros en esta oportunidad pues con Agustín. Gracias Agustín nuevamente por estar con nosotros, gracias y definitivamente por ahí ya yo sé que eres parte de la casa, así que vamos a estar quizás conversando muchas más cosas de esto del mundo de la batería y de la música, porque el baterista es un músico y yo quiero siempre hacer esa campaña porque muchos han dicho que el baterista y los músicos, o sea, a veces decimos No, el músico, la batería es un instrumento musical y el baterista definitivamente es un músico. ¿Algunas totalmente. palabras para despedir a los amigos aquí? Sí, muchas gracias a vos por la invitación. Por favor, todo lo que estamos hablando es algo educativo, pero ustedes saben también acá que cuentan con Alejandro y su tienda de música para todo lo que ustedes necesiten. Así que un amigo de confianza y espero estar de vuelta acá. Les mando un saludo a todos. Vale, gracias. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Bueno.